Ya. Pues como les había dicho, chicos, el día de hoy nosotros lo que vamos a trabajar es en el refuerzo, es decir, vamos a recordar cada uno de los temas que aprendimos en el cuarto bloque. Entre ellos, uno de nuestros primeros temas que nosotros vimos fue sobre los pronombres reflexivos, ¿ya? Para ir recordando brevemente con respecto a qué se refiere a esto de los pronombres reflexivos, me van a ayudar ustedes. Tengan la bondad, chicos. Cuando yo hablo de pronombres reflexivos, ¿a qué me refiero? ¿Quién me ayuda recordando brevemente? ¿Qué son los pronombres reflexivos? A ver, vamos, chicos, recordando. The reflexive pronouns. ¿Qué son los pronombres reflexivos? ¿Quién recuerda cuáles eran ellos en inglés o en español? ¿Cuáles eran los pronombres reflexivos? ¿Nadie? ¿Nadie recuerda cuáles Oneself, eran? A ver, por ahí alguien nos quiso ayudar, ¿ok? oneself, myself, ¿cuáles más eran? Ya no me acuerdo. Ya, ok, muy bien, ya nos ayudó recordando a Erika, creo, ¿ok? Muy bien, cuando hablamos de los pronombres reflexivos, recuerden que nos mencionaba o nos decía ¿qué era que nos decía con respecto a los pronombres reflexivos? Que se usan cuando el sujeto y el complemento del verbo son lo mismo. Ah, pero ¿a qué se refiere? No recordamos muy bien, ¿verdad? El sujeto de la acción a sí mismo, es decir, que las acciones que vamos a realizar recae sobre nosotros mismos. Habíamos mencionado en español que, como por ejemplo, cuando digo yo mismo me lavo, yo mismo me peino, yo mismo me aseo, ¿ok? Entonces son acciones que las realizamos hacia nosotros mismos, ¿ya? Di nos dice que en vez de los verbos, en el español, en cambio, en vez de los verbos reflexivos, utilizamos los pronombres reflexivos. ¿Qué? En el inglés, ¿cuáles son estos pronombres reflexivos? Ya los habíamos mencionado por ahí, ¿verdad? Myself, yourself, itself, okay, themself. Esos son los pronombres reflexivos que nos sirven para demostrar que ciertas acciones que realizamos recaen sobre nosotros mismos. ¿Ya? Habíamos visto algunos ejemplos o como podemos visualizar. ¿Qué nos dice? Carla se está dibujando a ella misma. A ella misma. ¿Cuál es la acción? Dibujar. ¿Y qué es lo que está haciendo el dibujo? ¿Está dibujándole a su mamá, a su papá, a su mascota? No, está dibujándose a ella misma. Entonces, en español, ¿qué era? Ella mismo, él mismo, nosotros mismos, nosotros, ellos mismos, tú mismo, ¿ok? Entonces son acciones que recaen sobre uno. ¿Qué sería qué? Carlita is drawing to herself. Herself, recuerde que es para ella, ¿ok? ¿Qué más nos dice? El mono se golpeó a sí mismo, a él mismo. Ok, por favor, chicos, el micrófono, gracias. ¿Ya? Ok, gracias. Entonces, igualmente como podemos observar, dice, el mono se golpeó a sí mismo. ¿Ok? Recuerde cuando utilizamos el it, es para cosas o para animales. Entonces, como es itself, él mismo. ¿Cuál fue la acción que realizó para él mismo? Ah, golpearse. ¿Ok? Y si digo yo mismo me baño, entonces, ¿qué sería? Que myself, yo misma, a mí misma. Como por ejemplo, I hurt myself. Yo me herí a mí misma. Yo misma me corté, yo misma me lastimé. Entonces recordemos una vez más que los reflexive pronouns son pronombres que nos sirven para demostrar que las acciones recaen sobre nosotros mismos. Y como les había mencionado en ese entonces, los pronombres reflexivos siempre parten, y como para poderlos entender y no podríamos decirlos y no equivocarnos,
desde los pronombres del sujeto, que igualmente usted ya conoce. Para cada pronombre del sujeto hay un pronombre reflexivo, como por ejemplo para I, myself, que sería yo mismo o mí mismo, ¿ok? La acción que usted va a desarrollar, pero para usted mismo, ¿ya? You, yourself, he, himself, no se olviden, para she, herself, it, itself, we, ourselves. ¿Por qué? Porque estamos hablando de plurales, nosotros mismos, ¿ya? Ustedes, yourselves, ¿ok? Y they, ¿cuál sería para ellos? Y para decir ellos mismos, themselves. Entonces recordemos que para cada pronombre del sujeto tenemos un pronombre reflexivo que nos ayuda a demostrar las acciones que recaen en nosotros mismos. ¿Ok? Una vez que hemos recordado sobre los pronombres reflexivos, también habíamos visto sobre esto de los adjetivos posesivos, de adjective possessive. Cuando nosotros hablamos de los adjetivos posesivos, ¿a qué me refiero? ¿Quién me ayuda recordando? ¿Quién recuerda algo sobre los adjective possessive? A ver. ¿Qué eran los adjetivos posesivos? ¿Para qué me sirven los adjetivos posesivos? Para indicar que es mío. Para indicar que ciertas cosas que son nuestras. ¿Yes o no? Yes. Ya, muy bien, para demostrar que ciertas cosas nos pertenecen, nos dice, los adjetivos posesivos. ¿Y cuáles eran los adjetivos posesivos? ¿Cuáles eran los adjetivos posesivos? Era mío, mía, míos y así. Ya, en español, muy bien. Mío, mías. ¿Será mío, mías? ¿Los adjetivos posesivos? No. Adjetivos posesivos. Verán que también tenemos los pronombres posesivos. Recuerdan que por ahí había un poquito de confusión y nos confundíamos cuáles eran los pronombres reflexivos, cuáles eran los adjetivos posesivos y cuáles eran los pronombres posesivos. Teníamos 3 clases, ¿verdad? Que vimos. Entre ellos, los adjetivos posesivos, ¿ya? ¿Qué nos dice? ¿Qué son los adjetivos posesivos? Se utilizan principalmente para indicar que algo le pertenece o que forma parte de alguien. Que algo le pertenece, dice, ¿verdad? Que algo le pertenece o forma parte de alguien. También los usamos para expresar relaciones de parentesco, amistad o trabajo entre personas, animales y para hablar de las partes del cuerpo. Ya, entonces recuerden, una vez más, los adjetivos posesivos nos sirven para indicar que algo le pertenece a alguien. ¿Ya? Que algo le pertenece a alguien para demostrar pertenencia de algo. ¿Cuáles eran estos adjetivos posesivos, verdad? Adjetivos posesivos. Igualmente, como habíamos visto, desde anterior, partimos desde los pronombres personales o desde los pronombres objetos. Recuerden que ya los conocemos a ellos. Y para cada uno de ellos tenemos los adjetivos posesivos, ¿ya? Que nos sirven para demostrar posesión de algo, que a alguien le pertenece algo. Como por ejemplo, en español, ¿a qué me refiero? Cuando yo voy a decir, esa es su casa, esa es su mochila. Le pertenece a ella, a él, a nosotros, a mí. Cuando una cosa o un objeto nos pertenece, dice, ¿ok? Entonces, recuerden que habíamos visto
Para I, my. Para you, your. Para he, his. Para she, her. Para it, its. Para we, our. Para you, your. Para they, their. Para they, their. Ok, no se olvide cuáles son los posesivos adjectives o los adjetivos posesivos en el español. Adjetivos posesivos que nos sirven para demostrar que algo le pertenece a alguien, ¿verdad? Algo le pertenece a alguien. ¿Cuál es su significado en español? Mi o mis. Recuerde que en el español nosotros lo podemos utilizar tanto de manera singular como plural, pero en el inglés simplemente basta con una sola palabra que demuestra los dos significados. Entonces, ¿qué podríamos decir? Mi, mis, your, tú o tus, he, her and it, el su de ella, perdón, el su de él, el su de ella y el su de un objeto de un animal. ¿Ok? Entonces, no es mío, ni tuyo, ni suyo, no. ¿Esos cuáles serán? Esos son los pronombres posesivos, que ya los vamos a ver, ¿ok? Entonces, no se me olvide que los adjetivos posesivos son my, your, his, her, it, our, your, and their. ¿Ya? Y con esto decimos su, excuse me, su, tú, mi, mis, los utilizamos tanto en singular como en plural. También para demostrar que nuestro, ese es nuestro libro, esa es nuestra casa, esos son nuestros zapatos, esas son nuestras mochilas. Entonces, ¿qué serías? Esas son nuestras mochilas. These are our bag. Esas son nuestras mochilas. Your, vuestro, vuestras. No utilizamos mucho el vuestro, vuestras nosotros en el español, ¿verdad? Y finalmente, el their, para decir su o sus, pero ¿de quién? De ellos. A ver, ¿de quiénes son esas mochilas? Son de ellos. ¿De quién? De los alumnos que están por allá. De ellos son. ¿Pero qué? Su de ellos. ¿Ya? Entonces recuerde, tenemos el su de ella, el su de él, el su de un objeto o animal, el nuestro, el vuestro, el su de ellos, el mi y el mis. Mi mochila, mis esferos, mi casa, my house, my father, my sister, my car, ¿ok? Entonces, no se olvide, por favor, cuáles son los possessive adjectives, los adjetivos posesivos. ¿Ya? Una vez que habíamos visto sobre los adjetivos posesivos, nosotros también habíamos aprendido sobre qué? De possessive pronouns. Los pronombres posesivos. Hasta aquí vamos viendo que habíamos aprendido sobre los pronombres reflexivos, los adjetivos posesivos. Y nuestra tercera clase es sobre los pronombres posesivos, es decir, de possessive pronouns. Pero ahora, ¿para qué utilizábamos estos pronombres posesivos? ¿Qué nos dice? Ayúdeme con la lectura, Erika, please. Thank you. Erika, ¿se nos fue? Ya. Ok, chicos, excuse me, que mi perro no me deja en paz. Ya, continuemos. Erika, a ver, ayúdenos con la lectura, Erika, ¿qué pasó? Bueno, ya creo que se nos ha ido, Erika. A ver, veamos.
¿Sí se puede observar, chicos, la diapositiva? ¿Sí se está viendo? Sí, sí. Sí, sí. Ya, a ver, entonces, ayúdeme. Wendy. Read, please. Wendy, ¿tampoco está Wendy? Ok, bueno, creo que tampoco está. A ver, ayúdeme, Joel, please, thank you. Los pronombres posesivos muestran que algo le pertenece a alguien. Los pronombres posesivos son mine, our, your, his, her, its y theirs. En español se los traduce como mío, tuyo, suyo, suyo, suyo y de ellos. Los pronombres posesivos nunca se escriben con apóstrofes. Ok, muy bien, ya. Entonces, cuando nosotros habíamos visto en nuestra tercera clase qué era los pronombres posesivos, ya, pronombres posesivos, de possessive pronouns, de possessive pronouns. ¿Para qué nos sirve? Nos dice, los pronombres posesivos muestran que algo le pertenece a alguien, que igualmente nos va a servir para demostrar que algo le pertenece a alguien. Entre ellos nos dice cuáles son estos pronombres posesivos, como lo había mencionado Joel, entre ellos tenemos que el mine, ¿cuál más? El yours, el his, el her, el its, el ours, el yours, and theirs. Okay. Y este sí nos sirve para demostrar que pertenencia de algo, que algo le pertenece a alguien. Aquí sí, ya lo que me habían mencionado al inicio. Mío, mía, míos, mías. Lo utilizamos tanto igual en singular y plural. Okay. Lo utilizamos igualmente en singular y en plural. Tuyo, tuya, tuyos o tuyas. Tenemos el suyo igualmente de ella, de él, o de un objeto o de un animal, que sería que el it. Como nos decía, los pronombres posesivos no los podemos separar con un apóstrofe, ¿ok? Aquí no los vamos a poder separar. Simplemente van a estar unidos, ¿ok? Tenemos el ours. Son algo parecidos, aumentando, ¿verdad? Al final una S. Tiene cierto parentesco con los adjetivos posesivos. ¿Ok? Tiene cierto parecido. Ya, pero tienen distinto significado. Ours, que igualmente es nuestro, nuestra, nuestros o nuestras. Ah, esas son nuestras fotos, nos dice. These pictures are ours. Esas son nuestras fotos. ¿Ya? Vuestro, yours, vuestro, vuestra, vuestros o vuestras. Their, suyo, suya, suyos o suyas. Recuerde que los pronombres posesivos o de possessive pronouns, ¿qué nos dice? Nos sirve para demostrar pertenencia de algo, que algo nos pertenece. ¿Cuál es su significado? Mío, mía, míos, mías. Ah, y ahí ya va a recordar, sí, los pronombres posesivos eran mío, mía, tuyo, tuya, suyo, suya, vuestro, vuestra. El suyo de ellos o el suyo de ellos, de ellas, ¿ok? Entonces tenga muy en cuenta, chicos, cuáles son los pronombres posesivos o de possessive pronoun en inglés, ¿ok? Entonces, hasta aquí ha sido nuestro tercer tema con respecto a los 3 temas que habíamos visto y luego habíamos visto que las reglas para formar comparativos y superlativos.
cómo nosotros utilizamos, cómo nosotros formamos o de qué partimos o para qué nos sirven los comparativos y superlativos. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda recordando Los cómo comparativos usábamos? es para comparar una oración. Para comparar una oración. ¿Seguro que comparamos las oraciones? Para comparar un objeto. Ah, muy bien. Los comparativos nos dice que nos sirve para comparar un objeto. ¿Podremos comparar personas? ¿No? ¿No se puede Sí, comparar a las personas? Sí, sí Sí, se puede. Sí. sí se puede. Sí podemos comparar. ¿Podemos comparar a los animales? Sí. Sí. Sí podemos. ¿De qué forma, de qué aspecto, cómo podemos comparar? Como por ejemplo, cuando nosotros decimos, María es más delgada que Carmen. Juan es más alto que Pedro. Ángel es más Por su descripción inteligente. gráfica, dice. Eso, muy bien. Descripción gráfica, física, cualquier tipo de aspecto, ¿verdad? Nosotros podemos describir a las personas, incluso compararlas, ¿ya? Es ahí donde nosotros, para poder comparar en el inglés a personas, animales o cosas, utilizamos tanto los comparativos y los superlativos también nos sirven para comparar. ¿Yes o no? Yes. Yes, muy bien. Yes, listen. Pero si yo en los comparativos ya comparo personas, animales, cosas, ¿cómo utilizo los superlativos? ¿O de qué forma? ¿Para qué me sirven los superlativos? Para decir que es el mejor o el menos. Ya, para decir que es el mejor o el menos. Y en los comparativos no puedo decir también el mejor. María es mejor que Carlos. Juan es mejor que Pedro. También puedo Sí, decir, ¿verdad? Pero, sí. ¿y para qué utilizo entonces los superlativos? ¿O de qué forma los puedo utilizar? ¿No? Ya, recuerden que tanto los comparativos como los Es superlativos, para describir un objeto. ya, pero los comparativos también nos sirven para comparar objetos, ¿ya? Entonces vamos a recordar. Tanto como comparativos como superlativos, su nombre lo dice, nos sirven para comparar, ¿verdad? Pero ¿de qué forma? A los comparativos los utilizamos para comparar una cosa con otra, un animal con otro, una persona con otro, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo María es más alta que Carmen, el perro es más inteligente que el gato. Ejemplos nomás, ¿ok? Mi computadora es más rápida que la tuya. Comparaciones, ¿verdad? Pero los superlativos nos sirven para demostrar el grado de superioridad, es decir, va a ser más superior. Como por ejemplo, que puedo decir, María es la más inteligente de todo el colegio. Ya no le estoy comparando con otro compañero, ¿verdad? Sino que ya estoy demostrando su grado de superioridad, es decir, es más. Igualmente es comparación, ¿ok? ¿Qué más puedo decir? Mi celular es el más caro, ¿ya? Juan es el más inteligente. Mi papá es el más alto en la familia. ¿Verdad? Ya no lo estoy comparando a mi papá con su hermano, con su primo, sino lo estoy comparando entre todos, ¿ya? Como para que nos quede más claro, los superlativos es cuando hacemos comparación entre tres personas a más. Es decir, él siempre va a surgir, es decir, va a demostrar su grado de superioridad entre el resto. ¿Qué más puedo mencionar? Estados Unidos es el país más caro, podríamos decir. Es el más caro de todos los países. Ecuador, o qué podríamos decir, Ecuador es el país más hermoso de América Latina, ¿ya? Entonces es el más hermoso, ¿verdad? De todos los otros países.
ya no lo estoy comparando, Ecuador es hermoso, más hermoso que Colombia, no. Entonces, es de manera general, es decir, su grado, estamos demostrando el grado de superioridad que tiene al resto de cosas, al resto de personas o al resto de animales. ¿Qué más puedo decir? La jirafa es el animal más alto de la jungla. No estoy diciendo la jirafa es más alta que el león. Entonces, comparativos, comparamos una cosa con otra, un animal con otro, una persona con otro. Superlativos, demostramos la superioridad que tiene frente al resto. Pero para formar estos comparativos y superlativos, nosotros teníamos que ver primero qué. ¿Qué es lo primero que vimos para yo poder formar este tipo de comparaciones? ¿Qué es lo primero que aprendimos? ¿Qué vimos? ¿Qué vimos, chicos? Lo primero que vimos. What do you mean in rulers? Las reglas. Muy bien, las reglas. Nosotros para ver o para formar los comparativos y superlativos, primero habíamos visto las reglas. ¿Cuáles son las reglas de comparativos y cuáles son las reglas de superlativos? Sin antes recordar cuáles son los adjetivos. Los adjetivos eran cuáles, que me sirve para comparar, para demostrar. Alto, gordo, pequeño, corto, grande, triste, feliz, rápido, joven, delgado, importante, talentoso, caro, interesante. A todos ellos les llamamos o los conocemos como adjetivos. Igualmente usted ya los conoce en el inglés, como tall, fat, small, short, big, sad, happy, fast, young, thin, okay? Important, talented, expensive, interesting. Con este tipo de adjetivos, una vez que yo, como ya los conozco, voy a proceder a ver cuáles eran las reglas que yo debo de saber para formar tanto comparativos como superlativos, que me van a ayudar a ¿qué? A comparar una cosa con otra, un animal con otro, una persona con otro. Entre ellas, la primera regla que nosotros habíamos visto, ¿qué nos decía? Que para los adjetivos, para formar el grado comparativo, tenemos que aumentar ¿qué? ¿Qué tenemos que aumentar? ER. ER, muy bien. Y para los superlativos, ¿qué vamos a aumentar? ¿Qué aumentamos para los superlativos? EST. EST, muy bien. Pero ¿para qué aumentamos estas terminaciones? ER, IST. Pero si aquí ya dice alto, ¿para qué yo aumento ER y ST? ¿Para qué aumentamos? Para decir que es más alto. Muy bien, para decir qué, en el grado comparativo para decir más alto, más grande, más corto, más inteligente, ¿verdad? Y en el grado superlativo, ¿para qué aumentamos EST? ¿Qué terminaciones le da? ¿Qué significado le da al adjetivo? Si yo ya digo alto, más alto, ¿y este EST para qué era? El más alto. El más alto, muy bien, gracias, excelente. Recuerden, cuando usted quiera decir Juan es el más alto. ¿Y ahora cómo pongo más alto? Recuerdo el adjetivo alto, esto, y para decir más alto. Tenía que aumentar EST. Juan es de
tallest. Juan es el más alto. Él, recuerde que este EST nos da como terminación el más alto, el más guapo, el más inteligente, el más rápido, ¿ok? El más caro, el más colorido, el más feliz, ¿ok? Entonces recuerden, alto, más alto, el más alto. ¿Okay? Esto es con respecto a nuestra primera regla que nos decía que para los adjetivos de una sola sílaba, en el grado comparativo aumentamos ER y en el grado superlativo aumentamos EST, ¿verdad? Nuestra siguiente regla, ¿cuál era nuestra siguiente regla? Nos decía que para los adjetivos, no son verbos, por ahí en algún rato me dijeron, para los verbos, no chicos, no son verbos, son adjetivos. Para los adjetivos que terminan en consonante, vocal, consonante. ¿Qué pasaba en el grado comparativo? Aumentábamos igualmente ER. Pero debemos de tener en cuenta consonante, vocal, consonante, doblo la consonante final y aumento ER al final del adjetivo. Y una vez que aumento, ¿qué? ¿Cambia el significado? Sí. Gordo, más gordo. Grande, más grande. Triste, más triste. Y en el grado superlativo debes de aumentar ¿qué? EST. ¿Pero para qué aumento? Para decir el más gordo, el más grande, el más triste. ¿Ok? Acá solo es más gordo, más grande, más triste. El más gordo, el más grande, el más triste. Nuestra segunda regla, ¿ya? Nuestra tercera regla, ¿qué decía nuestra tercera regla? No se olvidarán. Para los adjetivos que terminan en Y, ¿qué pasa? Tanto en el grado comparativo como superlativo, cambiamos la Y por una I y aumentamos ER al final del adjetivo. Igualmente, ¿para qué? Para decir que el más feliz o más feliz, ¿ya? Ocupado, más ocupado. Entonces, dependiendo del adjetivo que usted vaya a utilizar. Nuestra tercera regla, que cambiamos la Y por una I y aumentamos ER al comparativo y ST al superlativo. Nuestra cuarta regla, ¿qué decía nuestra cuarta regla? Para los adjetivos que terminan en de tres sílabas a más, perdón, ya digo vocales, de 3 sílabas a más. ¿Qué pasaba? ¿Tengo que aumentar ER en el comparativo, EST en el superlativo? No. ¿Qué es lo que pasa? A este tipo de adjetivos le vamos a aumentar la palabra more en el grado comparativo y most en el grado superlativo, ¿verdad? Y nuestra quinta regla, ¿qué nos decía nuestra quinta regla? Para los adjetivos que terminan en E, ¿ya? Se nos acaba el tiempo, chicos, nos volvemos a conectar. Si terminan en E, para el grado comparativo ya simplemente vamos a aumentar R y para el grado superlativo simplemente EST. Y así hemos cumplido con todas nuestras reglas, tanto para formar comparativos y superlativos, ¿verdad? Entonces recuerden todos nuestros temas que hemos visto en nuestro cuarto bloque. Pronombres reflexivos, adjetivos posesivos, pronombres posesivos,